Freddy Aguavivas, que está desde, como dice Boruga, en Boston, Macachifle, va a hablar con nosotros desde Estados Unidos. Freddy, sin reacciones especiales por allá. Colombia Alcántara, la otra mujer que tú amas, te va a saludar ahora. Hola, ¿cómo estás, Freddy? Bien, mi amor, bien. Tú sabes que tú eres única, insustituible. ¿Te oye bien? Ya se fue Alba, ¿verdad? Sí, ya se va a subir encima. Sí. Ahí está. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, Sí. don Freddy Aguavivas, el hombre primicia, ¿qué fue lo que pasó? Que estaba despachando con la plana mayor Francisco Javier García en un restaurante y casualmente de que se reunieron ahí también Charlie Mariotti y Gonzalo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tú sabes que la situación en el PLD está ardiendo, aunque no lo sintamos, están trabajando con nosotros, porque en algún momento va a explotar una situación tensa. Francisco Javier ha tenido muchos inconvenientes con el lanzamiento de la candidatura de Gonzalo Castillo. Y entonces coincidencialmente, y pónganlo de coincidencial entre comillas, porque en política no hay coincidencias, hay una planificación estratégica siempre. Pero lo que pasó es que ayer, en la tarde, al mediodía, Francisco Javier había convocado a su equipo de War Room, su equipo de campaña, a un almuerzo privado ahí en el restaurante Asador 21, que está de moda, ahí en Piantini. Asador 21, que está en la López de Vega, con más Enrique por ahí, está miembro de la cadena de SBG y de Cachina. Entonces ellos se reunieron ahí, la gente de Francisco Javier, en el piso de abajo. Y entonces resultó que en el piso de arriba estaba Gonzalo Castillo con Charlie Mariotti en una reunión también privada entre ellos. Siempre se ha hablado de la cercanía que hay entre Charlie Mariotti y Gonzalo Castillo. Y inclusive en algunas ocasiones se ha llegado a anunciar un acercamiento político. Sin embargo, en esta ocasión habían decidido almorzar para darle una lectura a la situación política, y resulta que en esa lectura apareció Francisco Javier de por medio. Se dio la coincidencia de que el equipo de Francisco Javier estaba en la planta de abajo y Gonzalo estaba en la planta de arriba. ¿Y quién llegó primero? Llegó primero Francisco Javier con su equipo y se instalaron abajo, y luego llegó Charlie con Gonzalo, pero quien procura hacerse una fotografía juntos fue Francisco Javier, que quiso guardar el instante con una grabación. Ahí hubo videos, hubo fotografía. Lo cierto es que el encuentro se dio y hay una situación, y es que la gente de Francisco Javier aparentan estar con el danilismo a su favor, y entonces Gonzalo le ha tumbado esa imagen por lo siguiente. Francisco Javier tiene figuras del danilismo tan poderosas como Carlos Pared Pérez, que es asistente de por vida, tiene 100 y pico de años siendo asistente de Danilo. Y entonces está también Robert de la Cruz, que también ya ahora tiene Tiene 75 también de asistente. Bueno, entonces anda Miriam Cabral, la cantidad de gente que anda con Francisco Javier es de un danilismo puro. Sin embargo, cuando sale Gonzalo, remueve todo esto simiente y empiezan a redefinirse causas, y en el PLD se están dando muchos cambios. Gonzalo es una figura que se está achacando a que eso el danilismo lo ha sacado y lo ha impuesto. Y entonces la gente de Gonzalo dice, bueno, ¿cómo puede ser el danilismo si las 5 o 6 figuras más importantes del danilismo andan en caravana con Francisco Javier? Pero Francisco Javier está muy molesto con el danilismo, porque a él se le prometió desde la campaña pasada que él iba a ser candidato único y que no iban a tener que hacer competencias internas. Y con ese acuerdo fue que Francisco Javier se tiró a las calles y fue visitando a todo el PLD. Déjalo quieto, que él no es el único que le han prometido que va a ser el único. Pero uno sigue viviendo. Pregúntale, Yamel. Freddy. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Freddy. ¿Oíste? Freddy, ¿qué sucedió? O sea, que yo sé que usted nos está explicando, pero ¿qué se habló en esa reunión? Porque
Lo único que desde afuera, yo con mi pírrico conocimiento comparado con usted, lo único que yo puedo ver es que ahí se acordó que Gonzalo fuera el candidato y que Francisco Javier fuera el vice, porque que ellos no salen en cuanto a la popularidad externa que tienen. O sea, Gonzalo tiene muchos mejores números que Francisco Javier en la población. Colombia, tú estás preparando unas chicas súper poderosas. Están preparadas. Perspicaces. El equipo Colombia. Son 5 años que tiene este gallito, Yamel Castro, aquí en la trave, ya está lista. Freddy, hola. Sí, pero Vargas, como ¿cómo maneja estás? toda la terminología política y todas las argucias. Todo que eso se para no desarrollan. responderte. Me está mareando, Freddy. No me marees. No, porque ciertamente Yamel anda muy cerca de la realidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, de Charlie se podría decir que existe la posibilidad de que estuvieran haciendo un acuerdo bilateral de que uno de los dos apoya al otro de acuerdo a la circunstancia, porque eso ya se ha manejado en varias ocasiones. Entonces, por eso los entretejes de ahí hay que manejarlo con mucha delicadeza, porque, por ejemplo, como te decía, que la candidatura de Gonzalo prácticamente la forzó un poco Gustavo Sánchez haciendo actividades de que va a llevar una carta de Gonzalo, que va a llevar esto, y no aparecía con nada, pero se hacía la actividad y se hacían grandes actividades. La última fue en Puerto Plata, una actividad grandísima, pero sin Gonzalo. Entonces Gustavo Sánchez ha tenido esa habilidad de conducir a esa facción del PLD hacia una carrera electoral ya innegable. O sea, Gonzalo es precandidato y está apoyado por una gran parte del danilismo, aunque haya grandes figuras que estén con Francisco Javier. Nelson Enrique. Sí, Freddy, ¿qué tal? Buenos días, te extrañamos muchísimo por acá, espero tenerte pronto acá con nosotros. Te quería hacer la pregunta siguiente. Francisco Javier, todos sabemos que es, el gurú de los jefes de campaña. Tú sabes que el tema de elegir un vice y él lo único que quiere es ser presidente, no creo que vaya como vicepresidente de Gonzalo, pero... Si no le queda de otra. Ayer hicieron unas mediciones de social listening y en las redes básicamente el trending topic era Gonzalo y el PLD. ¿Cambia para positivo el caso este de que Gonzalo sea el candidato a la presidencia y qué tanto le afecta esto a la fuerza del pueblo? Mira, Gustavo está diciendo, y lo cito a él para tener una fuente que se pueda consultar para ratificar la información. Gonzalo está diciendo que el danilismo y el PLD están creciendo en estos momentos por la candidatura de Gonzalo. Dicen que el PLD estaba empantanado, que Leonel le llevaba varios puntos de ventaja, cosa que era cierto. Y entonces ellos dicen que ese arranque del danilismo, ese crecimiento en las encuestas, es el producto directo del lanzamiento de la candidatura de Gonzalo Castillo. Y eso entonces tiene en ascuas a Francisco Javier y a su equipo. Bueno, Alexis tiene una pregunta, Freddy. Dale para adelante. Freddy, ¿cómo estás? Quería saludarte. Muy bien, hermano. Quería muy decirte, bueno. Sí, ¿cómo está el calor por allá? Muy fuerte. Fuerte. Quería decirte el calor que... está... No salgo del aire yo. Quería decirte que Gonzalo me dijo a mí, personalmente o impersonalmente, de tú a tú, yo voy contra viento y marea. Así mismo. Bueno, Sí. Y en ese sentido, Freddy, antes de cerrar contigo, ¿hay alguna primicia, media primicia, ñapa primicia? ¿Qué nos puedes dar el día de hoy? Bueno, los detalles de la reunión son en sí una primicia, porque poca gente tiene tantos detalles así como sucedieron las cosas. Tú sabes que yo, sanjuanera, al fin siempre pido un chin más. No oye que pidió ñapa. La ñapa, en manera de decimos eso, tú pides la ñapa. Bueno, Freddy, realmente yo... Para sacarte de ese compromiso que Colombia te ha puesto, yo quiero preguntarte a ti, tú estás en la distancia, República Dominicana tiene tiempos extraños ahora, nosotros hablamos ahorita de un tema que no es lejos de tu sapiencia. El bloque pasado hablamos de unos 200 millones de pesos del VHD, tú sabes de esa información, ellos han repuesto a los usuarios del banco. Rápidamente, el autor de todas las posibilidades de Baninter, ¿qué nos dice sobre este caso rápidamente?
Lo primero que no son 200 millones, son 305 millones de pesos que se perdieron en el fraude que se montó. Pero usted lo manejaba muy bien, tanto Alexis como tú y Nelson, en la primera parte, porque realmente el banco está protegido, como decía Alba en el principio. Hay un Código Monetario y Financiero que ha puesto penas durísimas para todo aquel que difame o haga que un banco pierda credibilidad o que el sistema bancario sea afectado. Entonces hay penas muy fortísimas. En este momento, el robo que se ha detectado, que es interno con empleados del banco, y es empleado del banco, ese robo realmente hasta el tratamiento periodístico que se le dé tiene que ser muy delicado, porque todo lo que contribuye a afectar la imagen y la solidez de un banco, y Colombia se cuidó mucho, hizo todas las especificaciones del lugar para dejar claro que las entidades bancarias hay que proteger su moral, no es que no sean intocables, pero no se puede jugar con la solvencia de un banco, porque las leyes son muy estrictas con eso. Gracias, Aguas Vivas. Gracias, Aguas Vivas. Saludo a tu madre, que siempre me preguntan que dónde está Freddy. Le digo en qué tú andas, y uno me dice, pero Freddy, viendo a la madre. La gente se sorprende, pero bueno, Colombia. Freddy, un saludo para ti. Te manda también un saludo la pediatra de mi hijo, la doctora Sara Díaz, que siempre te ve y me aconseja, a propósito de las declaraciones de la embajadora Lía Campos, que le baje un chin con el tema de criticar a Trump. Así que ahí está dado el mensaje. Muchas gracias. Lo tomaremos en consideración con mucho gusto. A mí me lo dijeron tardísimo. Muchas gracias. Bueno, así con esta participación de Freddy, pues damos un poco de sazón a esta coincidencia política. Miren, yo no sé si en verdad el PLD repunta o no repunta por la incursión de Gonzalo Castillo de nuevo en el escenario. Hemos tenido aquí a la mecánica Andújar, que ha dicho que Danilo es un líder liquidador y que el PLD llegó a su etapa ya de irse pues degradando, así como pasó con el PRD, así como pasó con el Reformista. Sin embargo, el futuro no está escrito. Podemos apoyarnos en el pasado, ahí valoro mucho los análisis de Andújar, pero vamos a ver si es posible que el PLD pueda recomponerse, porque ha pasado algo importante. Cuando la Fuerza del Pueblo se va del PLD, no ha sucedido lo mismo que cuando el PRM se va del PRD. Con el PRM se fueron la mayoría de los líderes emblemáticos y la juventud, y se consolida un partido que en ese momento demostró ser un partido de avanzada, de cambios, pone a un Chu Vázquez y a un Andrés Bautista, pero al poco tiempo se renueva y pone a un Paliza y a una Carolina como presidente y secretaria general. Se hacen todos los movimientos que se tienen que hacer, se duplica en tamaño, viene la pandemia y gana en el 20. Luego de estar en el poder, ahora pues vuelve a mostrar los mismos vicios antidemocráticos. Esto de no llevar unas elecciones o un proceso interno para renovar al presidente, a la vicepresidenta y demás autoridades, le va a costar caro al PRM. Eso es lo que trajo la división en el PRD y es lo que trajo la división en el PLD, esos procesos amañados para seguir manejando la misma cúpula del partido. Sin embargo, si vamos a comparar cuando se va el grupo que se va con Leonel del PLD, para mí no ha podido hacer lo que hizo el PRM en 2 elecciones. Primero, no ha ganado en 2 elecciones, ya se ha presentado en 2 elecciones. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo se presentó en el 20 y se presentó en el 24. No han ganado, no han crecido asombrosamente como creció el PRM y no ha podido llevarse todas las figuras emblemáticas que se llevó el PRM. Por tanto, hacer un análisis plano en que el PLD va a quedar como quedó el PRD cuando se fue el PRM porque se fue la gente de la fuerza, creo que no es el escenario. Yo apuesto más por un escenario parecido al año 2000, donde hubo 3 fuerzas importantes. Balaguer se lleva un 25, el PLD se llevó un 20 y tanto y el PRD tuvo el porcentaje que tuvo. Eso fue lo que pasó en el 96, más bien en el 96 para esa primera y segunda vuelta, que es el único escenario que se ha dado. No hemos tenido una segunda vuelta. Yo sigo viendo un escenario de segunda vuelta para el año 2028. El PLD no se va a desgranar a un 5% de aquí al 28 y
y Danilo, que yo creo que después de Balaguer es el arquitecto político de mejor olfato, de mejor tino, no lo va a permitir y ha hecho todas las jugadas del mundo, incluido inventarse a un Gonzalo de nuevo y le está resultando. O sea que el futuro no está escrito, pero yo no veo dos polos, yo sigo viendo 3 polos para el año 2028. Sí, permíteme un segundo. Señores, quiero cerrar el tema del BHD para que tengan una idea. El BHD es un banco que tiene un capital total en el orden de 650 mil millones de pesos. El BHD, la regulación en la superintendencia de bancos se hace a través del índice de solvencia. Está en una ley que es el Código Monetario y Financiero, ley 18302. Y las utilidades, rentabilidad del banco BHD, la última de la que supe, 2025, estuvo en el orden de 15 mil millones de pesos. El BHD tiene un índice de solvencia que supera, exige la superintendencia 10%. El BHD está en el orden del 14.5, 14.8% al cierre de 2025. Esos números que les estoy dando indican que está hablando de cientos de veces esta situación que ocurrió con el banco BHD, o sea que no existe cabida para ningún tipo de preocupación, que el banco tenga ningún tipo de afectación. Olvídense de eso porque para nada ocurre, y además el banco demostró en muy poco tiempo la capacidad de encontrar el fraude que se estaba cometiendo y además la persecución. Esa persecución la ha promovido el banco, la ha iniciado el banco. Es decir, el BHD es un banco 100% seguro donde usted no tiene problemas de ninguna naturaleza. Nelson Claro Enríquez. quedó. Bien, hay varias cosas que quiero comentar y creo que mucha gente en casa lo piensa. Fíjense que una cosa que incomoda, yo creo, al interior de la Fuerza del Pueblo, y nos tocó aquí entrevistar a Rubén Maldonado. Mira, ayer en el restaurante estaba Charlie, no sé si andaba Domínguez Brito, no lo vi en la foto. No. No, creo que no estaba, ¿no? No. Era, la Francisco coincidencia Javier. es, primero se sospecha que buscaba Charlie con Gonzalo porque Charlie tiene su propio proyecto presidencial. Y segundo, la coincidencia que estén en el mismo restaurante donde estaba Francisco Javier. Bueno, el tema es que en el PLD sí vemos una variedad, ¿no verdad?, de candidatos a la presidencia que no se ve en la Fuerza del Pueblo. Cuando hablas con la Fuerza del Pueblo, supone que son un partido que es para poner a Leonel como presidente. El tema es que cuando pasó lo que pasó con Rafael Paz, a mí en lo personal, y creo que lo conversé con Yamel, a mí me dio en la madre. No, es que primero iba como senador, luego alcalde, luego diputado. Y luego nada. Luego nada, tú dices, wow, pero esto no es un partido, madre. ¿Esto es un nazismo del carajo? ¿O esto es una dictadura? ¿O es un club privado? ¡Ey, ¿dónde vas? No, pasé todos los filtros y voy como senador. No, mi amor, no vas para ningún lado. Súmale ahora al secretario general, que Franklin Rodríguez y Eugenio. No, y Dionis Sánchez hicieron una campaña bestial y después nunca nada. Ahí quedó Bien. también, el Entonces, mismo secretario. Para mí un partido es algo donde tú llegas y si yo con mi propio esfuerzo mañana puedo ser senador, por ejemplo, por el PLD, yo no quiero que eso sea un punto de discusión, simplemente me lo gané y punto. Ahora, qué triste sería haber llegado por trabajo propio, barrio por barrio, puerta por puerta, vieja por vieja, besándole en la cara, y luego llego y digo yo, bueno, yo estoy listo ya para senador, y venga y me llame, oye, no, mira, Nelson, No va. lo que pasa es que mi hijo digo, Todas pero, van menos ella. entonces, yo sí creo, de verdad, que el escenario que se va a dar en la República Dominicana es un crecimiento del PLD por algo súper simple. Nadie va a ir a un partido para estar así. Dígame, ¿cuándo voy a crecer? No, estate ahí tranquilito, no te preocupes, nosotros te vamos a avisar. Eso es imposible. Si todo el que va a un partido político es a romperse la madre para llegar a algo. ¿Qué tal? ¿Cómo voy? No, vas bien, Nelson, perfecto. Mira, por cierto, Nelson, tienes que ir a 5 municipios. No hay ningún problema, hermano. Tienes que tocar tantas puertas. Ven, cuenta conmigo. Yo pongo un ejemplo privado. Y por cierto, saludo a María Eugenia, que pasó al departamento de UX en Despegar.com. Yo en Despegar tenía para un cargo que visitar 663 hoteles. Lo hice y me dieron mi cargo. En un partido político, si usted llega a un lugar, usted tiene que seguir avanzando. Y yo sí creo que el PLD va a tener un crecimiento bestial por eso, porque siento que hoy, no sé, con todo el error del pasado, no lo puedo criticar porque yo estuve fuera. Pero creo que si tú ingresas hoy al Partido de Liberación Dominicana, haces una carrera, tú creces dentro del partido. Lo has visto con diputados, con regidores, con senadores, algo que no lo veo tan claro en la Fuerza del Pueblo. Esa es mi opinión. Es una
una nueva